viene un polo norte auxiliar, polo norte principal, entonces seguiría un polo sur principal y así sucesivamente. Entonces, aquí ya tenemos. Ahora, si observas, voy a agrandar un poquito esta parte. Vamos a agrandar esta parte. Entre la zapata principal, ¿sí?, que está formada con una curvatura propia del rotor, entre la zapata principal y el rotor, el cuerpo del rotor, existe una pequeña luz de aire, ¿sí?, una pequeña hendidura ahí, ¿sí?, que es la que me va a permitir que el rotor gire libremente, y es a lo que vamos a conocer como entrehierro. Hace ratito me decía un compañero, ¿cuál es el entrehierro? Esa pequeña luz es el entrehierro. ¿Tenemos alguna duda? ¿Queda clara esa pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Sí, al principio comentábamos sobre las máquinas síncronas y asíncronas, y nos comentaba que la sincronía radica en la velocidad del rotor y la del estator. Entonces, la duda que yo tengo es, o sea, si se supone que el estator está, pues, estático, ¿cómo es que tiene una velocidad? O sea, ¿tiene que ver con este campo magnético o cómo se define eso? Ok, voy a regresarme a la clasificación de las máquinas. ¿Sí? A la clasificación de las máquinas. Aquí está, ¿vale? Máquina eléctrica síncrona, ¿vale? Y esta máquina tiene la característica de que uno de sus campos magnéticos está formado por corriente alterna y el otro campo magnético está formado por corriente continua. ¿Sale? Son dos flujos de campo magnético. Pero cuando nosotros formamos un campo magnético con corriente alterna, ese campo magnético está cambiante, está oscilando, ¿sí? Modifica 60 veces en un segundo, porque nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz. Eso quiere decir que cambia polos nortes y polos sures en 60 veces por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad estatórica, la velocidad con la que cambian estos polos magnéticos. En este caso en particular es una máquina de corriente continua y por lo tanto son campos fijos, corriente continua. Para una máquina síncrona, estos campos serían giratorios, estaría cambiando norte-sur, 60 veces en segundo. Norte, luego sur, luego norte, luego sur, luego norte, luego sur, así sucesivamente. Por eso aquí se formaría un campo rotatorio que está en función de la frecuencia. Para nuestro caso, 60 veces por segundo. Si esa velocidad del estator se iguala con la velocidad del rotor, entonces decimos que la velocidad rotórica y la velocidad estatórica son síncronos. ¿Sí? ¿Queda claro el por qué hablamos de dos gracias, velocidades? Sí, claro. ¿Sí queda clara tu pregunta o requieres Sí, queda claro, gracias. Que la ampliemos? Sí, ok, perfecto. ¿Sí? En este caso, ya no estoy hablando de la máquina síncrona. La máquina síncrona ya quedó atrás. Es parte de la clasificación, pero ahorita solamente vemos una máquina de corriente continua. Y recordemos que las máquinas de corriente continua son asíncronas. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Sí queda bien? Ok, entonces, aquí vienen sus polos principales, sus polos auxiliares, el entrehierro, que es la pequeña luz que va a haber, la pequeña separación que va a haber entre las zapatas polares y el cuerpo del rotor. ¿Sí? Debe de ser totalmente balanceado con la flecha y con los rodamientos
porque cualquier desbalanceo que pudiéramos nosotros tener provocaría que chocara con las paredes de las zapatas, ¿sí? Y esto, pues, nos estaría frenando la velocidad del rotor y por lo tanto perderíamos potencia, calentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante que las tapas y los rodamientos estén perfectamente bien alineados. ¿Sí? Uno de los graves errores que cometemos cuando desarmamos una máquina es que en ocasiones lijamos pensando en que pues es un solo bloque de metal, lijamos el rotor o lijamos las partes metálicas de las zapatas polares porque le vamos a quitar el óxido o cosas por el estilo y lo único que estamos haciendo es dañar la máquina porque este entrehierro que está aquí lo haríamos más grande y cada vez que hay un entrehierro más grande pues tenemos una dispersión mayor del flujo magnético. ¿Sí? Y si existe flujo magnético disperso, se traduce en calor. Y esas se llaman pérdidas. ¿Sale? Entonces, ok, dudas de lo que estás viendo, dudas de lo que estás, de lo que estamos platicando. ¿No hay dudas? No, profe. Ok, entonces, este es el despiece de una máquina de 4 polos magnéticos, 4 polos auxiliares. Es una de las máquinas que tenemos en el laboratorio. De las máquinas que tenemos en el laboratorio. ¿Sí? Se ha utilizado esta fotografía muchas veces para algunos trabajos de papers, algunas tesis que se han generado con máquinas de corriente continua. Y bueno, pues ya es famosa esta fotografía. ¿Sí? Pero es una fotografía tomada de una de las máquinas de pesados 2. ¿Sí? Entonces, este es uno de los escudos donde va a estar el yugo portescovite. ¿Sí? Aquí está el estator, zapatas polares principales, zapatas polares auxiliares, el rotor, su conmutador, su valero o su rodamiento, el ventilador y la tapa posterior. ¿Sí? Este motor en particular tiene su caja de conexiones en un costado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Ahorita estaba compartiendo pantalla, profe. ¿Sí? ¿Tengo la pantalla compartida? ¿No se ve? Sí, ve. Ya vi cuál era mejor. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Pensé que ya me había equivocado y que en la torre les estoy explicando algo y resulta ser que nada más les estoy hablando para mí. Ok, ¿ya lo encontramos? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? De momento no, profe. Ok, perfecto. Ok. Entonces, mira, con esto nosotros estaríamos terminando la parte de la máquina como su despieces, las partes principales de una máquina. ¿Sí? Las partes van a ser exactamente las mismas si lo trabajo como motor o si lo trabajo como generador. Entonces, ya conoces las tripas, propiamente dicho, de las máquinas de corriente continua. ¿Sí? Sin embargo, hemos estado hablando de que el flujo magnético por aquí o el flujo magnético por allá, que si lo provocan las zapatas polares o a través de un devanado, serie, paralelo, mixto, ¿sí? Pero, pues necesitamos entender qué son los flujos magnéticos, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento de todas las máquinas eléctricas, ¿sí? Y no va a ser la excepción las de corriente continua. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en el principio básico
de lo que serían los flujos magnéticos y las leyes que lo comienzan a gobernar. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, entonces voy a arrancar, ¿sí? Te comparto nuevamente la pantalla. Ya estás viendo la pantalla, ¿sí? Y bueno, lo más sencillo que nosotros podemos tener en cuanto a los flujos magnéticos, ¿sí? Y sus leyes que lo van a estar manejando, pues son los imanes, ¿sí? Los imanes son elementos magnéticos propios, contienen una orientación dentro de sus electrones que le permiten tener un campo magnético formado de forma natural, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos hacer un experimento, pues veríamos justamente la dispersión de los flujos magnéticos que salen del polo norte y entran al polo sur. Esto que acabo de decir, que salen del polo norte y entran al polo sur, es una convención, porque no hemos podido ver una línea de flujo magnético de dónde hacia dónde va. Podemos suponer, ¿sí? Podemos entender que pudieran ir de norte al polo sur, ¿sale? Y esta propiedad pues la tiene todos los materiales dependiendo de su construcción, incluyendo la Tierra. La Tierra tiene, entre su polo norte y su polo sur terrestre, tiene la formación de campos magnéticos, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros ponemos una brújula, como en el segundo gráfico, ¿sí? Podemos ver o podemos entender que la aguja imantada que marca normalmente el polo norte terrestre se ve modificada en la presencia de un nuevo campo magnético natural en estos casos, o bien pudiéramos nosotros a través de algunos mecanismos imantar ciertas partes metálicas, como es el caso de nuestros motores cuando tenemos el yugo, ¿sí? El yugo portaescobillas o el yugo de la culata, ¿vale? Entonces, este principio de líneas de flujo magnético es lo que vamos a comenzar a estudiar y en su momento estaría presentándome el principio de funcionamiento de los motores. Y las leyes principales que obedecen a estos flujos magnéticos serían la atracción y repulsión de los polos magnéticos, ¿sí? Son únicamente dos flujos los que vamos a tener, o dos polos que vamos a conocer, el polo norte y el polo sur, ¿sí? Y nosotros decimos que las leyes fundamentales del magnetismo nos dicen que dos polos distintos se van a atraer. Es decir, si yo encuentro un polo sur frente a un polo norte, las líneas de flujo magnético van a tender a atraerse. Mientras que si yo tengo dos polos iguales, en este caso dos polos sures, estos dos polos tenderían a rechazarse. Nuevamente tengo dos polos iguales, nortes, y tenderían a rechazarse, mientras que si yo tengo polos distintos, en este caso norte y sur, tenderían a atraerse. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Ok, esto ya es conocido para ti, esto es desde el kinder te lo enseña, ¿no? Y la mayoría de nosotros hemos jugado, ¿sí? con algunos imanes, ¿sí? Y si no, pues ve, cómprate por ahí en la farmacia, en la tlapalería, en la tienda, de esos imanes que nos venden, esos sencillitos, imanes pues artificiales, y podrás ver o podrás estar jugando con ellos para ver la atracción y repulsión de lo que serían los polos magnéticos. ¿Vale? Entonces, al final del día, como resumen, decimos que la ley de la atracción y repulsión de los polos magnéticos se refiere a polos distintos se atraen y polos iguales se repelen.
¿Sale? Indistintamente de que nosotros tendríamos, ¿sí?, el campo magnético de líneas disformes, ¿sí?, de un imán, ¿sí? Eso quiere decir que entre más se van alejando, la dispersión del campo magnético se va también deformando, ¿sí? Pero siempre buscará la forma de todo lo que sale del polo norte requiere entrar en el polo sur. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. Y nosotros empezaríamos a platicar sobre el flujo magnético. Recuerda, nosotros tenemos acá flujo magnético, ¿sí? Son líneas de flujo magnético que salen de un polo norte y requieren entrar a un polo sur. Pero ¿cómo se va a manejar ese flujo magnético? Ah, bueno, pues entonces nosotros lo vamos a manejar, ¿sí?, como la representación de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, ¿sí? La ecuación fundamental que nos explica este flujo magnético está expresado por esta ecuación que tienes en la pantalla, ¿sí? Entonces, la letra griega phi nos va a decir que es flujo magnético, ¿sí? Phi es el flujo magnético y esta está expresada en Webers. Y el flujo magnético va a ser igual al vector de campo magnético en teslas multiplicado por la superficie que está atravesando en metros cuadrados. ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental que representa al campo magnético. Es una multiplicación vectorial, pero nosotros vamos a estar trabajando con los módulos de esos vectores, es decir, con el valor absoluto del vector. ¿Sí? Ahora, en este momento, nosotros solamente estamos manejando una línea de flujo magnético. ¿Sí? Si yo veo el campo magnético que atraviesa a la superficie, hablo de uno solo. Para completar todo esto, porque normalmente no hablamos de una sola espira, sino hablamos de un devanado de una bobina que tiene n número de espiras, entonces lo que hacemos es poner n, que va a representarnos a nosotros el número de espiras que forma la bobina. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. Por el momento no, profe. Ok, entonces, vamos a entender que la letra griega phi representa al flujo magnético expresado y sus unidades van a ser Webers. El vector con la letra B, ¿sí?, representa al vector campo magnético cuyas unidades son las teslas. S va a representarnos el vector superficie y viene, por ser una superficie, va a ser el área que ocupa esa superficie. Sus unidades van a estar en metros cuadrados. Y algo bien importante aquí, la dirección. Siempre la dirección de esta superficie va a ser perpendicular al plano de la espira. Es decir, el plano de la espira y ese vector va a estar formando un ángulo de 90 grados. Eso es a lo que nosotros conocemos como
perpendicularidad. El ángulo formado entre la superficie de la espira y el vector superficie va a ser 90 grados. Bien, alfa, la letra griega alfa, me va a representar el ángulo que forman los vectores campo magnético y el vector superficie. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Bueno, recordemos que las bobinas están montadas sobre el rotor. Déjenme regresar tantito. Aquí está mi rotor, aquí están las delgas. Entonces, una espira viene de aquí, entra, da la vuelta, regresa y se conecta. Entonces, lo que estamos haciendo es una circunferencia aquí, ¿sí? Un ciclo, por eso se llama bobina, ¿sí? O espira. Una vuelta es una espira. Muchas vueltas, muchas espiras representan a una bobina. ¿Sí? Entonces, como este va a estar girando, entonces el campo va a estar cambiando de dirección. Por eso nos están diciendo que alfa requiere ser el ángulo formado entre el campo magnético, que es fijo, y el movimiento de la superficie. Y obviamente, recordemos que agregamos a n, representándonos el número de espiras con la que se está formando esa bobina. Bien, lo que te explico es esto. Lo que te explico es esto. Yo voy a tener un campo magnético formado entre un polo norte y un polo sur. Sabemos que entre un campo magnético norte y un campo magnético sur van a haber n número de espiras. Sabemos también que aquí hay dispersión, hay líneas de flujo magnético que salen del norte, van al sur, por todos lados, pero no están atravesando este campo o esta superficie de mi espira. Para que podamos nosotros ejemplificar un poquito más y lo alcances a visualizar, voy a hacer un corte aquí en la espira. ¿Sí? Ese corte lo voy a tener aquí. Lo azul es la superficie en donde están atravesando líneas de flujo magnético. ¿Cuántas? No sé. N número de flujo magnético. ¿Sí? Ese campo magnético que tenemos aquí, sabemos que son teslas y que van a estar atravesando a mi espira. Esta circunferencia que está aquí representa a mi espira. Esta que está acá es la misma. ¿Sí? De tal suerte, entonces, que por pura intuición, por lo simple que estoy viendo a mi figura, yo observo aquí que a la espira la atraviesan 1, 2, 3 líneas de campo magnético. ¿Cómo es una? Bueno, entonces puedo decir que el flujo, porque son 3, es 3 Webers. ¿Sí? Ahora bien, acá solamente estoy colocando, veo mi espira, veo mi espacio, ¿sí? Solo veo una línea de flujo magnético. Por intuición, por lo que simplemente estoy viendo, yo sé que mi flujo es un Webers. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, profe. creo que no. Esto que acabamos de ver nosotros, ¿sí?
es importante. ¿Sí? Es importante entenderlo perfectamente bien, que mi flujo va a estarse quietecito, porque ese flujo es el que está formado en el estator, la parte que no se mueve. ¿Sí? Pero el área que está cortando ese flujo sí está en movimiento. Entonces, va a tener una velocidad angular constante, pero que se está moviendo con respecto al tiempo. Entonces, vamos a tener ahí una diferencial. ¿Sí? Pero ahorita solamente estoy viendo el flujo magnético formado entre la superficie de la espira y las líneas de flujo magnético que atraviesan de norte a sur. Y apareció nuestra primera ecuación. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Por el momento lo vamos a dejar ahí porque ya se me está agotando el tiempo. Nos vemos. Ya me dice que me tengo que ir. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una excelente fin de semana. Luego, profe, Gracias, profe. Hasta luego. igualmente. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego.